Esta presentación tiene dos partes. La primera, que dura unos 7 minutos, tiene como objetivo hacer un repaso breve de la teoría del conocimiento, tal como la formuló David Hume, que ya vimos en su momento, pero que estimo que sería bueno repasar y ver en síntesis en qué consiste. La segunda parte dura unos 22 minutos, se dedica a la presentación resumida y en forma pedagógica y, por supuesto, nada académica, de la teoría del conocimiento según se la concibió por el idealismo alemán, fundamentalmente Kant, y nos va a ilustrar mucho sobre la complejidad que tiene el tema y ver todo lo que hay más allá, incluso de lo que la propia filosofía se ha propuesto con el yo filosófico y toda la complejidad que puede alcanzar cuando se trasciende este mundo filosófico y se pretende ir a la subjetividad humana en general. Bien, es cierto que con añadidos de mi propia cosecha, sobre todo en lo que se refiere a la síntesis dialéctica entre el materialismo y el idealismo, y a la síntesis dialéctica entre la teoría y la práctica. Luego también, desde mi propia cosecha, pues todo lo que se dice acerca del entorno social y del fondo psíquico. Como sabemos, David Hume escribe el Tratado de la Naturaleza Humana, en la cual el objetivo era plantear lo que él llamaba la ciencia del hombre, descubrir los principios que regulan nuestro entendimiento. Se trata de ver cómo es posible y por qué mecanismos el ser humano llega a la comprensión de las cosas. Es lo que se llama la teoría del conocimiento. Para ello, dice Hume, se ha de partir de la comprensión de la naturaleza humana. Para Hume la naturaleza humana era concretamente la mente, más que el cuerpo. Y descubrir cuáles son los mecanismos, los procesos y los estados de funcionamiento de la mente que permiten al ser humano llegar al conocimiento. Como segunda característica de su enfoque, podemos decir que, como buen empirista, Hume piensa que este análisis ha de realizarse mediante la experimentación, es decir, mediante la aplicación del método experimental. Como él dice, la única fundamentación sólida que podemos dar a esta ciencia debe basarse en la experiencia y en la observación. Es decir, la aproximación empírica que ya hemos visto en todos los filósofos del empirismo inglés que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Cómo son estos principios del entendimiento según Hume? Bien, en principio se trata de que el conocimiento, según Hume, al igual que Locke, proviene de la experiencia sensible, que es la base de su posición empirista. Esta experiencia sensible da origen a las percepciones, que no son otra cosa de las sensaciones de las que hablaba Locke, es decir, que los objetos del mundo real, mediante los sentidos del cuerpo humano, a través de la experiencia sensible, generan unas percepciones. Estas percepciones son de dos clases, impresiones e ideas. Por lo que respecta a las impresiones, Hume decía, las impresiones son todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones, tal como hacen su primera aproximación en el alma. Las impresiones serían una especie de lo que actualmente se podría llamar la huella psíquica que origina en nuestra mente el resultado de la interacción con los objetos a través de la experiencia sensible. Por otro lado, las percepciones originan también ideas. Las ideas, dice Hume, son las imágenes débiles de estas impresiones en el pensamiento y el razonamiento. Para Hume, una cosa es sentir impresiones y otra cosa es pensar ideas. Las ideas son copias o imágenes de las impresiones producidas al pensar o razonar, es decir, el producto de nuestro pensamiento. Volviendo a las impresiones, hemos dicho que para Hume las impresiones son sensaciones
pasiones y emociones, es decir, sensaciones provenientes de los sentidos, es decir, impresiones externas, y sensaciones provenientes de nuestra existencia interna, del sujeto, las pasiones y las emociones. Envidias, celos, ira, emociones de todo tipo, amor, odio, etc. Avanzando en la comprensión que tenía Hume de los principios del entendimiento, podemos ver que definió un principio llamado el principio de correspondencia, según el cual a cada idea le corresponde una impresión, y a cada impresión una idea. Textualmente, Hume decía: las expresiones, parecen ser, en cierto modo, el reflejo de las otras, las ideas. Así que todas las percepciones del espíritu humano son dobles y aparecen a la vez como impresiones e ideas. Las impresiones, las ideas, aparecen siempre corresponderse las unas a las otras. Bueno, es una aproximación un tanto simple y esquemática, porque no hay tal difícil considerar esa correspondencia tan mecánica entre impresiones y ideas. En cuanto a las ideas, avanzando también en la comprensión que tenía Hume de los principios del entendimiento, pues hay ideas simples e ideas complejas. Bien, esto parece más lógico. Las ideas complejas están formadas por ideas simples. ¿Cómo se forman las ideas complejas? Pues a partir de ideas simples, mediante lo que él llamaba Hume las leyes de asociación de ideas: semejanza, igualdad, causalidad. Es decir, estas leyes describen los procesos por los cuales nuestra mente vincula unas ideas a otras, de forma que se respeten un cierto orden y regularidad. Este proceso racional consiste en someter a las impresiones a un proceso de asociación basado en la semejanza, en la contigüidad, en la relación de causa y efecto. Como vemos, esto es una aproximación muy mecánica, muy basada en las leyes de la física que Newton había definido con tanto éxito y que Hume quería replicar en el contexto del conocimiento humano, o sea que era muchísimo más difícil. Bien, refiriéndonos brevemente a las leyes de asociación de ideas, pues la ley de asociación de semejanza pues se basaba en que la observación de algo dirige inmediatamente nuestro pensamiento a objetos similares. La observación de unos perros y unos gatos al final nos remite a la sensación o la idea de animal. La asociación de contigüidad, si observamos un determinado objeto situado en el tiempo y en el espacio, automáticamente lo asociamos con otros objetos situados en parecidas coordenadas espaciotemporales. Las plantas generan flores. Cuando vemos flores, automáticamente lo asociamos a la idea de planta. Finalmente, la asociación de ideas basada en la causalidad. Pues cuando pensamos en un fenómeno, nos asalta también la idea de lo que causa dicho fenómeno. Si vemos un relámpago, inmediatamente estamos esperando el trueno que ha de ser consecuencia de ese relámpago. Bien, esto es lo que, en breve, lo que yo planteo como los principios del entendimiento. Bien, pasamos a ver la teoría del conocimiento de forma ampliada, una síntesis de lo que diversos filósofos posteriores a los empiristas ingleses, concretamente Kant, Hegel, etc., cómo han pensado en general estos principios del entendimiento. Pues se parte de la contraposición entre el yo y el objeto. Es decir, el objeto sensible, objeto físico, real, aunque también podríamos hablar de tipo de objeto histórico, psicológico, pero vamos a centrarnos en las cosas físicas y cómo el sujeto, el yo, cómo llega al conocimiento de este objeto, el yo filosófico. No se trata del yo real, sino el yo considerado desde el punto de vista de la filosofía. Es decir, por ejemplo, el yo pensante de Descartes, ¿no? O el yo trascendental, como lo llamaba Kant. Vamos a ver entonces cómo se produce este conocimiento. Pues la primera fase la tenemos clara,
tenemos unos sentidos, los sentidos se relacionan con los objetos sensibles y da origen a la percepción. Percepción, pues simplemente el resultado del trabajo de los sentidos sobre el objeto sensible, es decir, lo que hemos llamado la huella psíquica. Se queda en nuestra mente una imagen de aquello que hemos visto. Bien, esta es la primera parte. La segunda parte es qué hace la mente con esas huellas psíquicas, con esas percepciones. Pues lo que realiza es una especie de síntesis de todas las percepciones adquiridas mediante el mecanismo de la abstracción. Es decir, mediante la percepción podemos ver multitud de animales, en concreto de perros, cada uno con sus características definidas, razas, colores, grandes, pequeños. Lo que pasa que el entendimiento llega a una síntesis de toda esa multiplicidad de percepciones y realiza la abstracción sintética y llega al concepto de perro. De tal manera que cada vez que vemos un objeto en la realidad que se aproxima al concepto, decimos, mira, un perro. Esto sería la segunda fase en la adquisición del conocimiento, elaboración de conceptos. La tercera fase genera ideas. Las ideas son los conceptos previamente definidos, pues se traban entre sí generando ideas mediante el uso de la razón. Estas ideas se producen mediante la síntesis de conceptos y también mediante la asociación de conceptos. Por ejemplo, podemos decir, el perro es el mejor amigo del hombre. Es decir, aquí estamos relacionando el concepto perro, el concepto ser humano, y lo establecemos una idea que ya no es producto de la percepción sensible, ya no se limita a definir conceptos, sino que está dando una idea, producto de la razón, que los perros son los mejores amigos del ser humano. Estos tres niveles para la generación de conocimientos sigue más o menos la estructura de Kant. Al mundo de las percepciones, a la fase de los sentidos que proporciona percepciones, se llamó estética. Los conceptos, la fase del entendimiento, la generación de conceptos, se llamó analítica. Y a la fase siguiente, la que domina la razón, la que se establecen ideas, la llamó dialéctica. A las percepciones se la denomina facultad sensible. Son las facultades sensibles las que nos permiten recoger las percepciones de los sentidos y poderlas suministrar a las facultades mentales. Facultades mentales, el entendimiento y la razón. Tenemos que tener claro que entre cada uno de estos niveles hay una frontera clara. No funciona lo mismo. Las percepciones, el establecimiento de huellas psíquicas, que la abstracción y la síntesis de esas percepciones. Entre la percepción, los sentidos y el entendimiento hay una frontera. Y cada uno de estos niveles opera una forma diferente de comprensión. No opera lo mismo la adquisición de percepciones que el establecimiento de conceptos. Y lo mismo podemos decir del escalón que hay entre el entendimiento y la razón. El entendimiento, la síntesis de percepciones para el establecimiento de conceptos, no funciona de la misma manera que la razón a la hora de generar ideas. Hay una clara frontera y son formas diferentes de trabajar la mente. Pasamos ahora a avanzar en la idea de, fijaros que estoy hablando de idea, no estoy hablando de
concepto, aunque podríamos decir en el concepto de materialismo. ¿Cómo se establece este concepto o idea de materialismo en función del esquema de los principios del entendimiento que estamos manejando? Bueno, el materialismo parte de que el conocimiento, su concepto, el conocimiento, se genera en las percepciones captadas por los sentidos de los objetos sensibles. Claro, es que lo que acabo de decir es una idea en la cual se mezcla concepto objeto sensible, concepto sentidos, concepto percepción, concepto entendimiento, a llegar a la idea de que el materialismo se basa en la idea de que el conocimiento surge del objeto sensible y se va elevando a través de la percepción y de los conceptos hasta el establecimiento de ideas mediante el uso de la razón. Esto es la forma en la que concibe el entendimiento el materialismo. Por su parte, el idealismo parte de un principio diferente. Son las ideas las que dominan el entendimiento. Lo fundamental viene de la idea, de ahí se establecen conceptos. Los conceptos, a través de los sentidos, influyen en el objeto sensible. Es decir, una doctrina idealista, como puede ser una religión, parte de la idea, la religión cristiana, la idea de que todos somos hermanos, de que debemos practicar el amor al prójimo. Esa idea ha generado una serie de conceptos, prójimo, amor, que se traduce en percepciones de los sentidos, mediante imágenes, mediante objetos que materializan esa idea, como pueden ser las iglesias, los cuadros, las imágenes. Finalmente, esta idea cristiana pues, tiene como misión el transformar el mundo sensible, la realidad, la convivencia entre los seres. Digamos que esto es el idealismo. Bueno, el materialismo funcionaría de forma diferente. Tenemos, por ejemplo, la teoría marxista, parte del objeto sensible, observa la existencia de obreros, la existencia de máquinas, la existencia de personas que son las propietarias de esas máquinas, y establece con esas percepciones conceptos. Concepto de clase obrera, concepto de clase burguesa, concepto de capitalista, concepto de plusvalía. Finalmente, con esos conceptos se llega a la elaboración de ideas. La liberación del proletariado mediante su unión, la lucha contra la burguesía, el establecimiento de una nueva sociedad. Vemos entonces cómo funciona cada una de las formas de entender el origen y gestación del conocimiento. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues lo correcto es la síntesis dialéctica. La síntesis del materialismo y del idealismo. Por ejemplo, que hemos puesto de la teoría marxista, el materialismo no termina en el establecimiento de esa necesidad de la lucha del proletariado, la necesidad de una revolución, sino que con esas ideas generadas a través de la percepción de la realidad se inicia el camino inverso. Esas ideas se difunden los conceptos previamente establecidos y mediante también uso posiblemente de los sentidos, banderas, eslóganes, gestaciones en las cuales se gritan consignas, de forma que el objeto sensible, es decir, la realidad social, queda modificada. Podríamos decir también que aquellas teorías idealistas que han partido de la razón como origen del conocimiento, en realidad, previamente, de forma implícita, han hecho un camino inverso del materialista. Partido del objeto sensible, visto
los seres humanos han visto las necesidades de estos seres y han llegado a la idea de la bondad, la idea de la necesidad de amar al prójimo, establecer entre todos unos vínculos de solidaridad. Llegado a este punto, a la idea de amor al prójimo, hacen el camino inverso y bajan desde el idealismo hasta la transformación de la realidad. Bien, aún hay más. Podríamos ver este esquema también como la correspondencia entre la teoría y la práctica. La teoría, bien sea la teoría científica, la teoría sociológica, se basa más en el objeto sensible, las percepciones que tenemos de esos objetos sensibles, puede ser una sociedad entera, el establecimiento de conceptos y llegamos, mediante el uso de la razón, al establecimiento, a la generación de una teoría sociológica, teoría histórica o una teoría de la realidad física, de las leyes físicas del mundo natural. No nos quedaremos ahí. Una vez establecidas esas teorías, recorremos el camino inverso. Esas teorías establecemos conceptos que son percibidos por los sentidos y transformamos el objeto sensible. Es decir, bien sea sociedad, bien sea la naturaleza, una parte de la naturaleza, y llegamos de esta forma al concepto de práctica. La teoría recorre el camino desde el objeto sensible hasta el yo, y el yo consciente recorre el camino inverso hasta llegar aplicando la teoría a la realidad mediante la práctica. Es decir, aquí también observamos la síntesis dialéctica de los dos aspectos de la generación del entendimiento. Y esto no se hace de una sola vez. Es decir, Schweitzer nos está indicando que este proceso de elaboración de teorías y aplicación de las teorías en la práctica se ha de repetir constantemente. Bien sea en el caso de teorías vinculadas a la realidad física como teorías vinculadas al mundo social. Constantemente debemos estar recogiendo percepciones, elaborando conceptos y formando ideas de nuestra vida social, pero al mismo tiempo tenemos que contrastar todo eso constantemente con la práctica, llevando esas ideas a la práctica y ver los resultados, de tal forma que en una segunda vuelta esos resultados van a servir para establecer nuevas teorías o bien modificaciones parciales de los aspectos que hemos considerado en la aplicación práctica que no funcionan y de tal forma que se genera una nueva teoría o por lo menos una teoría modificada que a su vez volveremos a aplicar de forma a la práctica para conseguir resultados y ver si esos resultados son los deseables. Como veis, aquí siempre la síntesis, siempre está presente la síntesis entre la teoría y la práctica, en un movimiento continuo que jamás debe parar. Bien, aún hay más, porque hasta ahora hemos estado pensando, hemos estado manejando la idea del yo filosófico, el yo pensante, el yo trascendental, el yo de la filosofía. Es un yo abstracto, un yo que no existe en la realidad. Es un yo al cual se le ha quitado todas las características o muchas de las características que definen a los seres humanos, para quedarnos con un yo cuya sola misión, cuyo solo funcionamiento se concibe en forma de conciencia, en forma de pensamiento. Este sujeto humano no es un yo pensante aislado. Este sujeto humano funciona en un entorno social, sin el cual el sujeto humano no tiene sentido. Este entorno social, pues, podemos caracterizarle por corresponderle una cultura, por tener mitos, religiones, ideas religiosas, por corresponderle ideologías diferentes, por
estar compuesto de clases sociales, grupos o agrupaciones de diferente tipo, por tener un sistema productivo determinado y por otras muchas cosas que podríamos ir añadiendo. Es decir, el entorno social es un complejo de trabazones lógicas, ideológicas, y es un entorno de una gran complejidad. ¿Cómo influye este entorno social en esta escala de generación del entendimiento? Pues influye en el sentido de que ya desde los sentidos, las percepciones están claramente vinculadas, claramente influenciadas por la ideología, la clase social, el sistema productivo, la cultura. No percibimos más que aquello que nos permite nuestro entorno social, aquello que se hace visible a través de nuestra cultura, a través de nuestra religión. Lo mismo podemos decir del entendimiento, conceptos, se forman esa síntesis de particularidades que hemos observado en los objetos, esa abstracción, que se hace en función de una ideología, de una clase social, de una idea religiosa, de un entorno cultural. Por mayor motivo, el proceso razonante, la generación de ideas, está muy influida por el entorno social, la ideología, la clase social, el sistema productivo en el que nos movemos, en general por la cultura. Estamos viendo cómo el entorno filosófico está concibiendo los principios del entendimiento de una forma muy abstracta, que se abstrae de lo que hemos llamado el entorno social. No podemos pensar que el proceso del entendimiento, la generación de ideas, no está influida por todas estas cosas que hemos considerado dentro del entorno social. Aún hay más. Hay un fondo psíquico, el sello filosófico solamente vive en un entorno social, sino que sello filosófico está inmerso, incardinado en lo que podría llamar fondo psíquico, subjetividad. Hay un inconsciente que nos permite ocultar artificialmente aquello que no queremos considerar en un momento dado. Hay complejos que nos hacen ver que somos más grandes, más pequeños, hay un narcisismo, hay un complejo de Edipo, hay una sexualidad que se vive de maneras muy diferentes, que influye mucho en el pensamiento, la generación de ideas, el establecimiento de conceptos, y hay un sexo o género que nos hace ver la realidad de una forma parcialmente diferente según pertenezcamos a uno u otro sexo o género. Entonces, de la misma manera que el entorno social, el fondo psíquico está condicionando desde la base de las percepciones, bien desde el establecimiento de los conceptos, y por supuesto, determinantemente desde la generación de ideas mediante el razonamiento, está condicionando todo el conocimiento. Esto tampoco lo considera el yo filosófico. La filosofía no está considerando ni el entorno social ni el fondo psíquico del individuo. De tal manera que el sujeto humano es más complejo, tiene más determinaciones de aquellas que se está planteando la filosofía. Aún hay más. Estas determinaciones que hemos dicho que están modificando, condicionando el conocimiento humano, se mueven, se transforman a lo largo del tiempo. El entorno social es lo mismo en la historia, en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea. El sistema productivo no es lo mismo en la historia, en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea. La cultura, la religión, la ideología, la clase social va transformándose, no en todos los casos, en los casos de las sociedades occidentales sí se ha transformado radicalmente a través de estas etapas que estamos definiendo, y entonces todo eso ha estado condicionando la forma en la que los seres humanos han estado viviendo realidades, estableciendo el conocimiento. Y lo mismo, el fondo psíquico se transforma, se mueve, cambia a lo largo del tiempo.
Pues lo mismo, la forma en que se da la sexualidad consciente, la subjetividad de la infancia, la adolescencia y el adulto. Un adulto adolescente pues no concibe en el mundo, no establece en el proceso del conocimiento de la misma manera. Pues hay una transformación. Podríamos seguir este análisis y ver que de la misma manera que en el entorno social, el entorno psíquico, va transformándose en función del tiempo, también se transforma en función del espacio. Es decir, vamos a considerar antigüedad, no va a ser la misma realidad, los mismos condicionantes, antigüedad griega, romana, mesopotámica, egipcia, etc. En el caso del fondo psíquico, podemos observar que no es lo mismo la infancia en unas regiones del planeta que en otras. Es decir, la generación de conocimiento del ser humano es sumamente compleja. Está relacionada con multitud de variables. Las relaciones no están claras. Por lo tanto, la teoría del conocimiento, tenemos unos rudimentos, tenemos unas formas previas de saber. Evidentemente, sabemos que se genera unas percepciones del mundo sensible, sabemos que hay un proceso de síntesis de conceptos, y sabemos que hay unos razonamientos que nos llevan a las ideas, pero sabemos mucho más. Y bien, esto es lo que quería decir.